día, con la ayuda del Señor, veremos de que si tú estás en Cristo, no estás bajo la ley, porque Él es el único digno. Y en esta tarde ya leeremos la última sección del capítulo 2, donde ya finalizaremos la parte teológica o doctrinal de esta epístola de Pablo a los Colosenses. Y leeremos en esta tarde desde el versículo 16 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Son bastantes versículos, así que espero y ruego al Señor que el café del desayuno comience a hacer su efecto. Leamos la palabra del Señor y dice así en el nombre del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, el título del mensaje para esta tarde es: no estás bajo la ley. No estás bajo la ley. Y quisiera introducir el sermón con una serie de preguntas. ¿Qué tan superior es Cristo para ti? ¿Qué tan superior y suficiente es la obra de Cristo en la cruz? Como cantábamos, gracias por la cruz. Pero ¿qué tan superior es la cruz de Cristo en tu vida? ¿Piensas que no es suficiente esta obra digna que hizo el Señor y que debes de alguna manera añadir ciertas obras para completar lo que quizás le faltó a la obra de Cristo por tu salvación? ¿Qué tan segura fue su victoria para ti? ¿Cristo y algo más en tu vida? ¿Qué algo más podría un hombre muerto en delitos y pecados añadir a la perfecta obra de Jesucristo por nuestra salvación? ¿Qué tan alto podría elevarte para decirle a Dios que la obra de su Hijo en la cruz no fue suficiente para ti y que tú de alguna manera le vas a ayudar a completar esa obra? Ese, sin lugar a dudas, era el deseo de los herejes que se habían introducido en la iglesia de Colosa. Hacer creer a los creyentes que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y que tenían que agregar ciertas obras, ciertos ritos de la ley para completar la salvación de Cristo en la cruz. Y por esa razón el apóstol Pablo advierte a los colosenses y muestra la suficiencia de Cristo frente al legalismo, a el misticismo y al ascetismo. La suficiencia de Cristo frente al legalismo, frente al misticismo y frente al ascetismo. De manera que aquí el apóstol Pablo ahora revela cuáles eran las verdaderas intenciones
de estos judaizantes, de estos llamados los de la circuncisión, como también los gnósticos, revela aquí era el propósito macabro de introducir esta herejía dentro de la iglesia. Y créame, querido hermano, que esta herejía sucumbió a muchas iglesias del primer siglo, incluso muchas de las iglesias primitivas, como también lo pueden hacer hoy día en nuestro contexto contemporáneo, de manera que hoy veremos la suficiencia de Cristo frente al legalismo en los versículos 16 al 17, veremos la suficiencia de Cristo frente al misticismo en los versículos 18 al 19 y veremos la suficiencia de Cristo frente al ascetismo. Y escuchaba un sermón de Sugel respecto al legalismo, que es una de las herejías más antiguas que se ha intentado introducir dentro de la iglesia. Y de hecho el legalismo es el argumento más antiguo de toda religión falsa, donde se te dice que nada es gratis, todo tiene un precio aparte que pagar, tienes que hacer tu parte. Eso es legalismo. Algunas iglesias promueven, por ejemplo, que Cristo en la cruz hizo el 99% de la obra y que tú tienes que agregar un 1% a esta obra de salvación. Pero eso es legalismo, porque tú no puedes ni agregar ni un 1 ni un 0,0001% de obras en tu salvación, porque la obra es completa de Cristo Jesús. El legalismo es la religión de los logros. El legalismo, o en el legalismo, y esto me encanta, porque Sugel decía, en el legalismo tú debes obedecer para ser aceptado. Tú debes obedecer para ser aceptado por Dios y quizás por alguna iglesia. Mas esto no es así en el Evangelio. Tú obedeces porque fuiste aceptado por Él. Obedeces porque has sido aceptado por tu Señor. Obedeces por amor a su obra, a su sacrificio. De manera que, ¿qué puede aportar un hombre muerto espiritualmente en su salvación? Porque ese es el argumento de Pablo que presenta a los colosenses. Observa el versículo 13. Ese es el argumento que echa por tierra cualquier deseo o obra de algún legalista que piensa añadir algo de obra en su salvación. Pablo le dice a los colosenses, y se incluye él dentro, diciendo que nosotros estábamos muertos en pecado. De manera que un muerto no tiene la capacidad de hacer obra alguna por su salvación, por cuanto está muerto. ¿Qué obra puede hacer un muerto? Ninguna, solamente expeler podredumbre y mal olor. Aún el acto, querido hermano, de mayor justicia que un hombre pudiera hacer por su salvación aquí en la tierra, tal acto en la presencia de Dios es un trapo de inmundicia. La obra más perfecta de justicia que cualquier hombre pudiera hacer aquí en la tierra, delante de la presencia de Dios y de la obra perfecta de Cristo, esa obra que hizo el hombre es trapo de inmundicia. Por esta razón Pablo muestra a los colosenses de que ellos están completos en Cristo, que su salvación es completa, que su perdón es completo y que tienen una victoria completa en Cristo Jesús. La pregunta que es, quizás te preguntarás, ¿por qué ellos están completos o por qué es completa esta obra en Cristo Jesús? Y bueno, la razón de que viene trayendo Pablo del argumento desde los capítulos 1 al 2 es la que vemos en el versículo 9. Observa la razón de por qué esta obra es completa en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y esa es la razón de por qué la obra de Cristo en la cruz es completa y perfecta. Así como Cristo es Dios,
y Dios es perfecto, su obra también es perfecta. Así como Cristo es eterno, su obra es eterna. Su obra nunca muda o cambia él de parecer porque Dios es inmutable. Y ese atributo de Dios, queridos hermanos, trae consuelo y gozo a mi vida, de saber de que Dios es inmutable. Dios no es como un hombre que cambia de parecer, no es como ese pololo que un día te dice sí y mañana te dice no. No sé si será también una polola así que te dice sí y mañana no. Dios no es así. Dios cuando te acepta no cambia de parecer porque Él es inmutable. Y en su inmutabilidad Dios perdonó todos tus pecados. Y debido a que la obra de Cristo es perfecta, no ha sido imputada su gracia. Y como no ha sido imputada su obra perfecta y su gracia, es que el apóstol Pablo dice en estos versículos 16 y 17 que nadie te puede juzgar. Observa el versículo 16, la suficiencia de Cristo frente al legalismo. La suficiencia de Cristo frente al legalismo. Por tanto, es decir, debido a lo anterior, es decir, debido a todo este argumento de que en Cristo habita la plenitud de la deidad de Dios, debido a que la obra perfecta de Cristo en la cruz completó tu salvación, debido a todo eso, por tanto, dice Pablo, nadie, querido hermano de Colosense, te puede juzgar. En estos versículos podemos ver lo que está sucediendo al interior de la iglesia de Colosa, donde los verdaderos creyentes están siendo juzgados por los herejes, que probablemente eran judaizantes o los de la circuncisión, que buscaban someter a los hermanos bajo el rito de la ley o bajo reglas humanas a fin de que ellos perdieran su seguridad en cuanto a su salvación. No es que perdieran su salvación, porque la salvación no se pierde. Lo que buscaban ellos era destruir la unidad del cuerpo y hacer creer a los hermanos que su salvación no era segura. Pero, ¿qué reglas eran estas que los colosenses no debían intimidarse ante el juicio que estaban haciendo estos herejes? ¿Cuáles eran estas reglas? Bueno, observa el versículo 16. Nadie os juzgue en qué cosa, en comida o en bebida. En comida o en bebida, los falsos maestros estaban buscando someter a los creyentes de Colosa a abstenerse de ciertos alimentos conforme al rito de la ley dado por Jehová a través de Moisés y Aarón al pueblo de Israel. Eso está en Levítico 11. Ahí está todo lo que el pueblo de Israel podía o no podía comer. Donde, por ejemplo, en Levítico 11 encontramos una prohibición para el pueblo de Israel de comer ciertos animales, entre ellos, por ejemplo, el cerdo. De manera que un caldo de pata que se pudiera dar en alguna congregación estaría claramente prohibido. Aquí algunos estarían excomulgados por ofrecer este tipo de alimento a los hermanos. Estos hombres estaban enseñando que si uno no se abstenía de estos alimentos, no podía experimentar una verdadera comunión con Dios. De manera que los legalistas estaban enseñando a los colosenses de que si no se abstenían de comer ciertos alimentos, no iban a experimentar una perfecta comunión con Dios como la que ellos estaban experimentando. De manera que querían someter al rito de la ley a los cristianos. Y el pueblo de Israel creció con ese rito, creció con esa ley. De hecho, el profeta Ezequiel clama a Dios debido al juicio que venía sobre Israel y donde Dios le dice a Ezequiel que iba a hacer comer al pueblo de Israel debido a su pecado y porque no se habían arrepentido de los iba a hacer comer pan inmundo. Y lee, por favor, el contexto de Ezequiel 4:14 en tu casa. Y vamos, por favor, a Ezequiel 4:14 y verás el lamento de Ezequiel debido a que te iba a tener que comer pan
inmundo. Y Ezequiel dice al Señor y dice así, y dije, ay Señor, oh Jehová, de aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Porque ellos guardaban de manera estricta la ley respecto a los alimentos. Pero esta prohibición de alimento fue cancelada por Cristo. Observa Hechos 10, 14. Observa por favor Hechos 10, 14, cuando una voz del cielo le dice a Pedro, que era judío, que guardaba este rito de la ley, esa voz del cielo le dice, no llames inmundo o común a lo que Dios ha limpiado. Dice la palabra del Señor en Hechos 10, 14 al 15. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Era la misma realidad que Ezequiel. Pedro tenía la misma realidad en su vida. Jamás había comido cosa inmunda. Pero volvió la voz a él la segunda vez, diciéndole, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquí lo que se está refiriendo, si tú has leído este relato, se refiere a que para Pedro el tener comunión con un gentil era algo que afectaba a su limpieza y se sentía inmundo en compartir con un gentil. Pero el Señor le está diciendo que aquellos que fueron santificados por Él, Pedro no puede llamarlos inmundos. De manera que estos falsos maestros estaban intimidando la vida espiritual de los colosenses, diciéndole que perderían su comunión con Dios al comer ciertos animales prescritos en la ley que no debían de comer. Pero tal como lo anunció Cristo en Marcos 7:18, es también Pablo que muestra a los colosenses que la obra de Cristo en la cruz no solamente es completa en cuanto a la salvación, sino también es completa en cuanto a la purificación de aquello que antes era inmundo. Y esta cita es importante, queridos hermanos. San Marcos 7:15, por favor acompáñame en tus Biblias al Evangelio según San Marcos capítulo 15 al 20, donde verás cómo Cristo purifica a aquellos que antes era inmundo. Y el contexto es que los fariseos estaban acusando a los discípulos de Jesús que no se lavaban las manos y no lavaban los vasos de beber conforme a la tradición que ellos tenían. Y los judíos, estos fariseos, estaban acusando a los discípulos de Jesús respecto a que ellos eran inmundos y no lavaban sus manos conforme a sus tradiciones. Pero el Señor aquí deja algo muy en claro. El Señor les dice que nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Subraya por favor esa frase. Jesús lo que estaba diciendo respecto a eso es que esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. De manera que los falsos maestros y herejes estaban yéndose en oposición a la enseñanza de Cristo, diciendo que ciertos alimentos hacían inmundo a los colosenses. Pero querido hermano, ningún hombre
puede llamar inmundo o común a quien está en Cristo Jesús, quien ha purificado su corazón y su vida? Por cuanto la obra de Cristo en la cruz le ha purificado y le ha hecho limpio de todos sus pecados. Nada, absolutamente nada que el cristiano coma o beba le puede hacer sucio o inmundo frente a la obra perfecta de Cristo en la cruz. De hecho, en Hechos 10:28, donde Pedro se encuentra con Cornelio, el Señor le dice a Pedro que no llame inmundo a ningún hombre que él limpió. Y esa referencia me encanta, Hechos capítulo 10, versículo 28, donde el Señor le dice y les dijo, Pedro le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil, pero a mí me ha mostrado Dios, observa, ¿quién le mostró a Pedro? Le ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque Dios le ha hecho limpio. De manera que estos herejes estaban tomando el lugar de Dios y llamando a su antojo a los cristianos de Colosa inmundos si no se abstenían de comida y bebida. El apóstol Pablo deja esto muy claro, al igual que en Colosenses, lo deja claro en Romanos 14:17, diciendo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. De manera que ese era el ataque de los herejes en Colosa, destruir la obra de Dios a causa de este rito de la ley, a causa de la comida y la bebida. Sin embargo, estos falsos creyentes no tan solo estaban juzgando a los colosenses respecto a comida y bebida, sino también estaban juzgando respecto a otras cosas, como lo dice el texto 16 y 17. Observa que no solamente los juzgaban en comida y bebida, sino que también los juzgaban en día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Por eso es importante, como lo dijimos el domingo pasado, nosotros no podremos entender una sana doctrina si no tenemos un entendimiento correcto de lo que enseña el Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere día de fiesta, día de luna nueva o día de reposo? Estos son días y celebraciones que Dios dio al pueblo de Israel. Cuando se refiere a día de fiesta, viene de la palabra griega giorté, que significa celebración, y probablemente se refiere a estas grandes fiestas judías como el Pentecostés, la Pascua o las fiestas de los tabernáculos que vemos en Éxodo 23:14 o en Levítico 23. Podría observar estas fiestas, dada que el pueblo de Israel lo hacía como memoria del rescate de la esclavitud que experimentaron en Egipto y en la peregrinación del desierto, y como que de alguna manera estos herejes querían hacer que los gentiles que no eran del pueblo de Israel y que no estaban bajo el antiguo pacto, someterlos a esta fiesta o a esta práctica de fiestas judías. Luna nueva viene de la palabra griega neomenia, que es una palabra compuesta, neo, nuevo, men, mes, y esto se refiere a que dentro del calendario judío, la luna nueva era el inicio del mes. Pero, hermano, ¿qué quiere decir Pablo con respecto a este ataque de los judíos, de los judaizantes que estaban sometiendo a los colosenses a guardar la luna nueva? ¿Qué es eso de la luna nueva? Tenemos que entender el Antiguo Testamento y acompáñame, por favor, a Números 28:11 para que entiendas lo que el apóstol Pablo está aquí hablando. Números 28:11, y entenderás el trasfondo y el objetivo de los falsos maestros que querían someter
a los colosenses al rito de la ley. Observa Números 28:11. Aquí aparece esto de la luna nueva, que es el primer día o el inicio del mes en el calendario judío. Dice, al comienzo de vuestro mes, ese es el día de la luna nueva, ¿qué debes hacer? Ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. No sé si logras ver lo que el apóstol Pablo está buscando proteger aquí, la suficiencia de la obra de Cristo. ¿Te imaginas la ofensa que sería para Dios que los cristianos de Colosa estuvieran en luna nueva ofreciendo sacrificio y holocausto a Jehová por expiación de sus pecados? Menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz, por el cual todos nosotros hemos sido perdonados. Y eso era lo que buscaban someter los judaizantes a los colosenses a estos ritos de la ley. Buscaban menospreciar la suficiencia de la obra de Cristo. Si eso fuera poco, también buscaban someter a los colosenses a el día de reposo, a guardar el día de reposo. Estos legalistas no buscaban someter a los colosenses a guardar solamente el día de fiesta o el día de luna, sino también el día de reposo, el famoso día de reposo, donde muchos de los discípulos de Cristo fueron juzgados, y de hecho el mismo Señor Jesucristo fue juzgado por los fariseos y los escribas de no guardar el día de reposo por sanar a un enfermo. Pero estos sí podían rescatar un animal en el día de reposo, pero no toleraban que Jesucristo sanara en día de reposo a un enfermo. Y el Señor les enseñó, según el Evangelio, según San Marcos, capítulo 2, 27, el Señor les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, de manera que Cristo está por sobre el día de reposo. Y eso es lo que Pablo le está mostrando a los colosenses que estaban siendo intimidados por estos falsos herejes. Y hay una frase aquí en el versículo 17 de nuestra lectura, diciendo Pablo que todo esto, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Refiriéndose a todos estos ritos, este día de luna nueva, el día de reposo, el día de la fiesta, todo esto es una sombra. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Cuando tú observas una sombra, la sombra no es la realidad, sino es que es la proyección de otra cosa. De manera que los judaizantes estaban haciendo caso a la sombra y no quién generaba esa sombra. Y la pregunta es, ¿quién generaba esa sombra? Y esa sombra la generaba Cristo, quien es nuestra justicia perfecta. Ellos buscaban obedecer a las sombras de la ley, mas no someterse a quien proyectaba esa sombra. Ese es el sentido de lo que Pablo está diciendo, que una sombra no es la realidad, pues la realidad es lo que produce esa sombra, y esa sombra es producida por Cristo, quien es nuestra ley. Por esa razón, usando esta analogía, si tú observas en un día de luz o de pleno sol y levantas una vara bien alta, esa vara proyecta una sombra, ¿cierto? Y ellos estaban mirando esta sombra, pero lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 10:4, que el fin de esta sombra, que es la ley, es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por tanto, ¿qué sentido habría para los gentiles el volverse a esclavizar a los ritos de la ley, si por la obra de Cristo tenemos plena salvación y plena justificación? Como dice John MacArthur respecto a esto, lo que Pablo enseñaba aquí es muy sencillo. La verdadera espiritualidad no consiste en observar normas externas,
sino en gozar de una relación íntima con Jesús. Tú no te haces más espiritual al guardar más los ritos de la ley. Tú no te haces más espiritual a guardar el día de reposo. La verdadera espiritualidad está en tu relación con Cristo Jesús. Y eso nos lleva al punto número 2. Cristo, nuestra revelación completa de la voluntad de Dios. Cristo superior al misticismo. Observa el versículo 18 y 19. No solamente los colosenses no deben ser juzgados por comida y bebida, sino que también Pablo le dice que nadie los debe de privar de vuestro premio, de ese galardón, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La verdadera relación íntima del cristiano es con Cristo. No es algo místico. Y eso era lo que los gnósticos estaban introduciendo, el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Bien, el misticismo podría definirse como la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. Es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Buscar la verdad por medio de sensaciones internas, tales como los sentimientos, la intuición o ciertas emociones subjetivas. Eso es misticismo. El misticismo infiere su autoridad a partir de la ilusión o de un sueño interior, el cual se valida por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres herejes que practicaban el misticismo eran semejantes a los falsos maestros del día de hoy, que supuestamente tenían revelaciones o experiencias espirituales superiores, diciéndole a ciertos hermanos: siento del Señor, he tenido, el Señor me ha revelado. Y sabe, el día de ayer hablamos con una hermana que estaba muy angustiada, precisamente debido a el ataque de una persona que practicaba el misticismo dentro de la iglesia y que era diácono más encima de esta iglesia. Y este joven diácono, cuando ve a esta hermana nueva que lleva a la iglesia, dice a los demás varones que el Señor le había mostrado que pronto iba a llegar su idónea. Y esta hermana, que llamó un tanto preocupada debido a las actitudes que estaba teniendo este joven diácono frente a esta nueva hermana, me comentaba que este hombre le decía a esta mujer que tenía ciertos sueños que el Señor le estaba revelando sobre ella. Eso es misticismo. ¿Quién puede validar eso? ¿Quién puede decir que eso es verdad? Y eso era exactamente lo que los herejes estaban introduciendo dentro de la iglesia de Colosa. Buscaban hacerles ver que los cristianos necesitaban una unión mística con Dios para experimentar una verdadera comunión. De manera que buscaban perturbar a los colosenses mediante supuestas experiencias místicas. ¿De dónde, la pregunta es, surgen estas experiencias místicas de estos falsos maestros y herejes? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde surgen esas experiencias místicas de estos falsos pastores de hoy día? Bueno, lo dice claramente el versículo 18. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Estos hombres dicen: siento del Señor que hoy habrá respuestas a tus peticiones en este lugar. Siento del Señor que si tú no ofrendas, no habrá una respuesta para ti. Y comienzan a manipular por medio de emocionalismo y por medio de estas supuestas experiencias místicas
a la congregación como lo querían hacer con los colosenses. Que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento y nos libre de estas herejías. ¿Hasta qué punto llega el ataque de estos herejes en Colosa? Hasta que los creyentes busquen abandonar a Cristo para adorar a ángeles. Pareciera absurdo esto, queridos hermanos. Miren, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y pareciera esto como una humildad en estas personas. Esto es lo que estaba sucediendo y algo muy similar que ocurre con los católicos. Josías Grauman hacía un comentario respecto a esto, que se acercó a un católico en una iglesia católica y le preguntó y le dijo: ¿por qué tú adoras a los santos y no adoras a Cristo? Y le dice: bueno, es que yo soy tan humilde y no me atrevería a ir a Dios, así que prefiero ir donde un santo que se asemeja quizás más a mi persona y espero que Él interceda por mí. Y ese es el sentido de lo que está diciendo Pablo. Es afectado por esta falsa humildad de decir que no, yo no me atrevo a acercarme a Dios o a pronunciar ni siquiera su nombre, entonces mejor adoremos a los ángeles. Y eso es algo diabólico. Eso es algo diabólico. De hecho, muchas de estas personas que experimentan estas revelaciones místicas dicen que recibieron estas revelaciones de ángeles enviados por Dios, o que conversaron con ciertos ángeles y que estos ángeles le dieron ciertas revelaciones. Pero eso no es así conforme a la palabra del Señor, por cuanto tenemos la revelación completa de nuestro Dios. Nosotros no necesitamos de ángeles para venir a Cristo y a Dios, porque tenemos un mediador que es Cristo el Señor. Observa 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es el mediador que nos convenía, el Dios hombre que se puede padecer de nuestras debilidades por cuanto Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y observa que este ataque de venerar a los ángeles es algo que impulsa a Satanás, el diablo, aún en este cuerpo de Cristo, verdaderamente hombre. Observa Mateos 4, 8 al 11, donde vemos la tentación de Jesús, donde vemos que Satanás, el diablo, lleva a Jesús a un monte alto para mostrarle los reinos del mundo. Observa esta tentación donde Satanás, el diablo, buscaba la adoración a los ángeles. San Mateo 4, versículo 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, esto es, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Este es Jesús hombre. Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y observa lo que sucede. Observa lo que sucede. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Querido hermano, los ángeles sirven al Hijo de Dios, no es a la inversa. De manera que nosotros servimos solamente al Señor. La Biblia prohíbe vehementemente la adoración a los ángeles. Sin embargo, fue tal la plaga que se propagó por medio del misticismo que muchas iglesias primitivas sucumbieron a la adoración de los ángeles. Y mira, observa este comentario. La adoración a los ángeles era una herejía que se había difundido como una plaga en toda la región de Frígida, donde estaba ubicada precisamente la iglesia de Colosa, y durante este primer siglo el comentarista William Hendricks señala que en el año, observa,
363, es decir, dentro de la iglesia primitiva, se llevó a cabo un concilio eclesiástico llamado el Concilio de la Odisea en la ciudad de Colosa, y en este concilio de la iglesia primitiva, mira lo que se declaró tempranamente. No está bien que los cristianos abandonen a la iglesia de Dios y se aparten para invocar a los ángeles. ¿Te das cuenta que la iglesia de Colosa y los que estaban alrededor sucumbieron a las herejías de estos místicos de adorar a los ángeles? Que no es algo que debemos tomar a la ligera. En el ser humano siempre ha existido la tendencia de pensar en cosas subjetivas o experimentar ciertas cosas o sensaciones a la cual uno denomina experiencia, y esto sin lugar a duda intimida a muchas personas que experimentan ciertas experiencias o sueños, y los débiles en la fe, en vez de someter estos sueños a la palabra de Dios, quieren doblegar la palabra de Dios a sus propios sueños. Pero ¿cuál era la exhortación de Pablo a los fieles de Colosa? Sujétense a Cristo. Sujétense a Cristo. Nútranse de Cristo. Únanse a Cristo. Permanezcan y crezcan según el crecimiento que les da Dios, y tal crecimiento es por medio de su palabra. La palabra de Dios es suficiente para el crecimiento y la madurez del cristiano, y esto nos lleva al último punto. Cristo es suficiente frente al ascetismo. Observa el versículo 20, 22 y 23. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, aquí la traducción sería no manipules alimentos, no gustes ni aun toques en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosa que todo se destruye con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Un asceta, o el que practicaba el ascetismo, era una persona cuya vida exhibe una estricta negación a sí mismo. Los herejes colosenses deseaban que los cristianos participaran no solamente del legalismo y el misticismo, sino también de una negación a sus propios cuerpos. La razón por la cual el ascetismo es ineficaz, lo dice claramente el versículo 23, porque no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por mucho que tú te abstengas de comer ciertos alimentos para no pecar, nada puede hacer sin la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. No tiene valor alguno en tu búsqueda por la santificación. El ascetismo no logra santificar la vida del creyente, solo ofrece la apariencia de humildad y de pobreza para disfrazar un orgullo dentro del corazón. Durante siglos la iglesia ha sido intimidada por quienes defienden la pobreza como un medio para alcanzar la espiritualidad. Es que el hombre tiene que ser pobre. Y si es pobre, se va a mantener humilde y va a ser más espiritual. Pero la Biblia nos presenta que muchos hombres de Dios fueron ricos. Si el problema no está en la riqueza, el problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. Ahí es donde está el problema. El crecimiento espiritual no es por medio de la negación de una vestimenta, no te hace más humilde con vestir siempre la misma prenda, no te hace más espiritual por tener siempre la misma ropa en tu closet. No, eso no te hace más espiritual. La espiritualidad está en tu comunión con Cristo el Señor, porque podrás vestirte de la misma ropa siempre, pero seguirás siendo el mismo hombre orgulloso en tu corazón. De manera que resulta inútil tratar de parecer santos mediante azotarte el cuerpo o tratar duramente tu cuerpo con la negación de alimento. De hecho, el Señor Jesucristo refutó esto
en Mateo 6:16, diciéndole: cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando, incluso se visten de cilicio, de pobreza, para mostrar que están ayunando frente a Dios. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para mostrar a los hombres que ayunas, no para mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. De manera que toda esta obra que tú hagas externa buscando agradar a Dios por medio de esto es solamente idolatría, legalismo y misticismo. De manera que, querido hermano, Pablo enseña a los colosenses y nos advierte también a nosotros que no debemos sentirnos intimidados con estas filosofías humanas o con el legalismo, o con el misticismo o el ascetismo que te digan que tienes que abstenerte de cierto alimento o guardar ciertos días de reposo para mantener una comunión perfecta con Dios. Debemos asirnos de Cristo, donde el cristiano está completo y perfecto en Él. Tú, querido hermano, ¿es Cristo suficiente para ti? ¿Es su palabra suficiente en tu vida? ¿O estás esperando recibir revelaciones de Dios para concretar tus sueños? ¿Has puesto tu confianza y seguridad en esos sueños nocturnos de lo que te va a suceder en el futuro? ¿O descansas en la voluntad soberana de Dios que está escrita en su palabra? ¿Crees ser más acepto para con Dios por medio de tus obras? ¿Crees que tus obras te harán ser más aceptable a Dios? La única obra aceptable para tu salvación es la obra de Cristo, ninguna otra. ¿Estás buscando ser más espiritual por medio de la negación de placeres de comer o de vestir? ¿Quieres aparentar mayor espiritualidad al vestir quizás no ropa de marca y vestir ropa de alguna tienda más económica? ¿Crees que eso te hace más espiritual? De ninguna manera. ¿Crees que por medio de la humildad externa buscarás ganar el favor de Dios? ¿Crees que por medio de esa humildad mostrarás que tú eres un mejor cristiano que los demás? Querido hermano, no te equivoques. Tu única confianza debe estar puesta en Cristo Jesús, porque Él hizo una obra perfecta. Y este es el problema, que el pueblo de Israel no confió en su Señor y cavó para sí cisternas rotas, cisternas que no podían retener el agua. De manera que tú, hermano, no descanses en tus obras ni en ningún rito de la ley para lograr el favor de Dios. Solamente descansa en la obra de Cristo perfecta, de quien todo cristiano verdadero está plenamente completo en Cristo Jesús. Te invito a que oremos al Señor.